que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aleluya. Qué hermosa palabra, mi hermano, amén. Gloria al nombre de Jesús. Le invito a cerrar sus ojos, mi hermano, y vamos a orar con sinceridad, mi hermano, por la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a orar a nuestro Dios, mi hermano, amén, porque vamos a ser enseñados por el Espíritu Santo, mi hermano, amén. Gloria a su nombre. Lo invito a que cierre sus ojos, mi hermano, amén. Y vamos a orar juntos, hermano mío. Aleluya. Como decía la palabra, mi hermano, amén, que aprendamos con sinceridad, mi hermano, amén, para no falsificar nada de lo que está escrito, mi hermano, amén, porque tenemos, gracias a Dios, buenos maestros, aleluya, que nos enseñan guiados por el Espíritu Santo, mi hermano. Qué hermoso es estar aquí en este culto de enseñanza, hermano mío. Aleluya. Cierre sus ojos y vamos a orar juntos, hermano. Vamos a dar gracias a Dios, mi hermano, amén, por estar aquí en este momento. Aleluya, por poder compartir una vez más la enseñanza que va a traer nuestro pastor. Aleluya, tal vez nuestro hermano. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a su nombre, Jesús. Te damos las gracias, Señor Jesús. Queremos oír palabras de sabiduría guiadas por tu Espíritu Santo a través de los maestros. Queremos, como dice tu palabra, aleluya, no ser falsos, aleluya, no enseñar lo que no corresponde, aleluya, sino que con sinceridad, como dice tu palabra, verdaderamente lo pongamos por obra, aleluya, siempre que estemos de acuerdo en el mismo espíritu, en el mismo sentir, aleluya, para ser salvos el día que tú vengas, Señor. En tu santo y bendito nombre, Padre amado, glorioso, te damos las gracias por estar aquí en esta tu casa, Señor Jesús. Aleluya, sabemos, aleluya, que tú nos vas a hablar especialmente, aleluya, como cada enseñanza, esta oportunidad que tú nos das para seguir adelante, para seguir creciendo, fortaleciéndonos, aleluya, gracias a Dios por los maestros, aleluya, gracias a Dios por los maestros, aleluya. Yo no sé si usted da gracias a Dios por los maestros, aleluya, pero yo sí doy gracias a Dios porque esto me da edificación para mi espíritu, para mi vida, aleluya, para ser parte de esta gloria, aleluya. Hoy podemos compartir a la tarde con mis hermanos, aleluya, que somos partícipes de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, aleluya, gloria a su nombre, ojalá que seamos agradecidos, aleluya, con sinceridad delante de Dios, hermano. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y yo le doy gracias a Dios de una manera especial, mi hermano, y le quiero entregar a nuestro pastor en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Dios nos bendiga grandemente en esta noche. Gracias al Señor Jesús por este tiempo especial que hoy realizamos por este año, el último culto de enseñanza, y que el Señor nos ayude todavía más. Tomen asientos un segundo, hermanos. Gracias a Dios por nuestro hermano Hugo Gallo, que hoy no está, él ha viajado, nuestro hermano Héctor Rogelini, que nos ha estado enseñando también, y queremos que él se despida de este año, así que vamos a dar un segundo para que Él nos salude, nos bendiga antes de ir a la enseñanza de hoy, hermanos. Gracias a Dios. Dios bendiga, hermano. Gracias, pastor. Dios bendiga a su vida esta tarde, gloria a Dios, y también que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Amén. Por cada día, hermano, que ha compartido estos estudios, estas reuniones, un culto, hermano, más en semana, y ya un año que estamos ya terminando, hermano. Amén. Antes nos decía un año más que pasamos, que dejamos. Ahora decimos un año más que estamos más cerca del Señor y tenemos que decir a Dios, gracias, Señor, por eso, hermano. Amén. Pero gracias también quiero agradecer a Dios por el pastor Roque, por el pastor Vigallo, por el pastor, por la oportunidad que nos da, hermano, amén, de poder, y por usted también que nos escucha, amén, de poder, yo le quiero decir gracias porque no soy maestro, pero gracias por usted, hermano. Amén. Ojalá que alguna enseñanza de uno o de nosotros usted pueda atesorarla en su corazón, aleluya. Y agradecido a Dios, contento por usted, que siempre, hermano, aleluya, está en la casa de Dios, gloria a Dios, y por todas las bendiciones que Dios nos da cada día, hermano. Si no fuera por el Señor Jesucristo nuestro Dios, por fortalecernos, por buscar cada día de Él, hermano, quizás no estaríamos aquí, amén. Pero yo estoy contento y agradecido porque es como el salmista decía, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, hermano. Amén. No es en vano lo que usted hace, lo que yo hago, gloria a Dios, gracias a Dios. Y bueno, agradezco a Dios por usted, hermano. Que Dios le bendiga de una manera pero muy especial y que este año, aleluya, que usted haya atesorado tantas cosas de Dios para usted, para su crecimiento, como yo también, hermano. Amén. Siempre yo digo que siempre puede ser un joven por el Espíritu Santo,
Son, y por más que yo tenga más años en la iglesia, a mí me gusta escucharlo y atesorar, hermano, amén. Si viene de parte de Dios, atesorar siempre para nuestras vidas, hermano, amén. Así que Dios le bendiga. Antes de entregar a nuestro pastor, al pastor Luis, al pastor Roque, quiero compartir un pasaje, hermano, quiero demorar mucho tiempo, porque yo también quiero escuchar la palabra de Dios, hermano, la enseñanza del pastor Roque, y hemos aprendido mucho, hermano, amén. Yo he aprendido mucho. Usted agradezca a Dios porque el pastor Roque, por sus enseñanzas, aleluya, gloria a Dios, por todo, gloria a Dios. Todas las cosas ayudan para bien, amén. Si bien usted lo acepta, aleluya, como dice la palabra, todo ayuda para bien, aleluya, y siempre ore por aquello que no está, amén. Siempre, hermano. Si nosotros un día el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, aleluya, nosotros tenemos que siempre no ponernos contentos si alguien no está, sino siempre orar por ella que no está. Amén. Y si usted, o usted que es mujer, o hermano, hermana, que siempre quizás viene luchando, no baje los brazos porque Dios siempre tiene la victoria para su vida. Amén. Quiero compartir los pasajes, hermano, ahí si usted lo quiere buscar, si ahí nomás sentadito, aleluya, y después le vamos a entregar al pastor Roque para que él en esta noche nos enseñe, amén, y llevar la bendición que tiene Dios para nosotros. Dice en 2 Timoteo 3, muchos lo conocen, hermano, pero justo también aquí me vino esto, hermano, amén, quería compartirlo con usted. Carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y estos son los postreros días, hermano, amén. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Amén. Y termino con esto, hermano. 1 Timoteo, aleluya, capítulo 6, verso 11, dice, para nosotros. Habrá todo eso, porque lo va a ver. Pero más tú, hombre de Dios, más tú, mujer de Dios, aleluya, pelea la buena batalla de la fe. Dice, más tú. Hay todas estas clases, hermano. Ojalá que nosotros no estemos en esta lista, si no estemos aquí, donde dice, mas tú, oh hombre de Dios, joven de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la piedad, de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Amén. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Que Dios bendiga, hermano, de una manera especial esta noche. Mas tú, hermano, y más tú, mujer de Dios, huye de las cosas que a Dios no le agrada. Amén. Que Dios bendiga. Gracias, pastor. Amén. Gracias a Dios. Dios bendiga, hermano, grandemente. Gracias a Dios por los textos que ha leído. Y bueno, ya ha entrado más o menos en mi tema. Así que gracias a Dios, Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Dios bendiga a los que nos han ayudado durante este año, abriendo culto, ayudándonos, ministrando, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Gracias a Dios. Y somos un pueblo, hermanos, que busca la presencia de Dios y la bendición de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Hay una necesidad aquí, hermanos, y antes de ir a la enseñanza, yo quiero orar por esa necesidad. Y nuestra hermana Adriana, ella necesita oración por sanidad en su cuerpo, y queremos orar por ella en esta noche primeramente, hermanos, después vamos a ir a la palabra. Y si hoy nos extendemos un poquitito más, bueno, es el último culto del año de día jueves, así que tenganos paciencia, pero queremos que nuestra hermana se va bendecida, hermanos, que su hogar se va bendecido, así que yo le voy a invitar que pase aquí adelante, vamos a orar, ungir con aceite. Voy a pedir al hermano Héctor que nos ayude aquí con el micrófono, orando desde aquí. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos, para que Dios haga una obra. Pase, hermanos, diríjanos en oración. Dice la Biblia de Santiago, ¿está alguno
alegre y cante alabanzas, ¿verdad? Está alguno afligido, haga oración. Está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Si dice que si hubiera cometido pecados le serán perdonados, la oración de fe sanará al enfermo, si hubiera cometido pecado le será perdonado, la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermanos, con fe, con creer, con autoridad también en el nombre de Jesús. El médico, yo sé, hermanos, que creemos en la medicina, pero mucho más creemos en Dios. Gracias a Dios. Así que los diáconos pueden acercarse a nuestra hermana y vamos a ungir con aceite en el nombre de Jesús y en los hermanos. Gracias a Dios, aleluya. Te alabamos, Dios, te bendecimos en esta tarde, aleluya. Estamos ante tu presencia, Dios mío, aleluya, Dios Todopoderoso, aleluya. Tú eres nuestro Padre Celestial, aleluya, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro sanador, Dios mío, aleluya. Y en el nombre de Jesús, Dios mío, que bendiga la vida al pastor Larroqué, los diáconos, Señor, los hermanos que estamos orando ante tu presencia por mi hermana en esta tarde, por su necesidad, Señor, aleluya. Tú conoces la vida de ella mejor que nadie, Dios, y tú conoces, aleluya, el lugar donde ella necesita en su cuerpo en esta tarde esa sanidad, Dios mío, aleluya. Que tú uses las manos, aleluya, pastor, aleluya. Que tú bendiga a mi hermana, que tú la sanes en el nombre de Jesús, Dios mío, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Oh, te alabamos, te bendecimos en esta tarde, Dios, aleluya. Mano de poder, aleluya, sanidad en mi hermana en esta tarde, Señor, aleluya, aleluya. Oh Dios mío, aleluya, te alabamos, Dios, te bendecimos, te adoramos. Digno eres, Señor, de toda gloria y toda honra, aleluya, aleluya. Oh Señor, te pedimos en esta tarde por mi hermana, Dios mío. En el nombre de Jesús, tú la formaste en el vientre de su madre, tú formaste sus huesos, tú formaste todo su ser. Aleluya, eres el único que puede poner tu mano en ese lugar donde nosotros no podemos ir a ciencia, aleluya, pero tú estás aquí, Dios, tú llegas, aleluya, ahí donde nosotros no podemos llegar, aleluya, ahí tú estás para sanar, para libertar, aleluya, oh, para fortalecer, en esta tarde lleva toda enfermedad, Dios mío, aleluya, oh, aleluya, 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 Señor, Dios mío, oh, aleluya, Dios, toda la gloria y toda la honra es para ti en esta tarde, Señor, aleluya, Señor, Aleluya, gracias a Dios. Creemos en un Dios grande de poder, hermanos. Creemos en un Dios de grande poder, aleluya. Gracias a Dios, Dios es maravilloso, hermanos. Gracias a Dios, Dios es realmente bueno, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, aleluya. Y estamos mirando algún tema, hermano, y bueno, el hermano hablaba acerca de la voluntad de Dios. Y ojalá que este tema está en la voluntad de Dios, hermanos. Pero quiero decirle, viene un poquito duro. Usted glorifique a Dios. Gracias a Dios. Viene un poquito fuerte el estudio, hermanos. Pero queremos glorificar a Dios. Terminar tal vez este año, comenzar el próximo año. Estamos pensando con el pastor en febrero continuar con estos cultos, ¿verdad? Y yo quiero hablar acerca de un tema que el título podría ser el mandato que debemos seguir. El mandato que debemos seguir, gracias a Dios. Y como digo, no es muy suave la enseñanza, pero es bueno, es provechoso, hermano, en la palabra de Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien puede dar gracias a Dios, hermano? Tal vez habrá algunas cosas que yo voy a decir, pero vamos a basarnos en la palabra del Señor Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos.
Y gracias a Dios por nuestro hermano Hugo, que puede estar, así como saludó a nuestro hermano despidiéndose también de este año. Vamos a darle a él un saludo, que él también nos salude, se despida de este año. Él le ha traído muy buenas enseñanzas, hermanos. Gracias a Dios, así que queremos que él nos salude y nos bendiga también. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios, los saludo con la paz del Señor, hermano. La verdad que no tenía pensado venir porque tenía que viajar, pero bueno, surgieron unos problemas, no pude viajar, así que bueno, pero agradecido, el Señor hace como Él quiere. Amén. Y estaba medio que venía y que no venía, y gracias a Dios por mi esposa que me alienta y me da siempre el empujoncito. Así que agradecido, bueno, contento con este año que hemos tenido acá en el tema de los jueves, las enseñanzas, como decía el pastor, muy buenas enseñanzas ha traído el pastor, nuestro hermano Héctor, y sería bueno que esto pudiera continuar más allá, que esto pudiera seguir, y ojalá que, si Dios quiere, el año que viene podamos tener otra hilera acá de hermanos, que la iglesia se interese por aprender, que el pueblo de Dios se interese por aprender, que es la forma que el cristiano puede seguir adelante. Si no leemos las Escrituras, si no entendemos, siempre dice que vamos a ser llevados por doctrinas como nubes, para un lado y para el otro, aquel que no está fundamentado. Y la forma de fundamentarnos en la palabra es esta, venir y aprender de la palabra de Dios. Amén. Agradecido con los que vienen. Y bueno, agradecido también con el pastor que me dio la oportunidad de poder enseñar, y primeramente también agradecido por Dios. Y bueno, ya iremos acomodando los tiempos para el año que viene, así podemos faltar un poco menos con el tema de los viajes. Pero bueno, ya le digo, Dios hace como Él quiere. Amén. Así que Dios le bendiga mucho, y le entrego a nuestro pastor para que continúe con Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Es una alegría que podamos estar juntos, hermanos. Y bueno, el hermano Héctor decía, le entrego al pastor Luis, y dijo que se equivocó. No, yo me llamo Luis también, así que no hay problema. El otro día éramos 3 Luis, así que todo bien. Gracias a Dios. Pero sabemos que nuestro pastor Luis Gallo es el pastor aquí y él es nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Y honramos su ministerio, hermano. Al estar aquí nosotros honramos el ministerio de él. Gracias a Dios. Y por eso voy a hablar un poquito del mandato que debemos seguir. Y bueno, gracias a Dios. Dios nos ayude en esta tarde, hermanos. 1 Corintios, capítulo 5. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay términos, hermanos, que se aplican a muchas cosas, tanto a lo humano como a lo espiritual, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a mirar esta tarde, tal vez desde los dos aspectos, lo vamos a reflejar en los dos aspectos, en los dos puntos. Gracias a Dios. 1 Corintios, capítulo 5, hermanos, versículo 9 en adelante, hasta el 13 inclusive, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Ya el texto es fuerte, hermanos, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios revelada, hermanos, y traída allí por la voluntad de Dios a través del apóstol Pablo. Y bueno, vamos a echarle la culpa al apóstol Pablo en esta noche. Yo no tengo nada que ver, es el apóstol Pablo y Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos.
Gracias Jesús Santo por su bendición, su presencia, su hermosa palabra que hemos leído en esta noche. Ayúdenos y bendíganos, Jesús, a cada uno de nosotros, edifíquenos, denos conocimiento, razón y entendimiento, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Dios, amén. Gloria a Dios, hermanos, tomen asientos, gracias a Dios. Y algo hablé anteriormente de los corintios, pero lo hablé el día domingo, ¿verdad? Acerca de los problemas que había allí en Corinto. Y el apóstol Pablo juzgó acerca de la tolerancia del pecado, de la fornicación, y él lo juzgó en el máximo nivel, como dijimos ese domingo, que el problema que había allí existente era el incesto, es decir, que los papás tenían relaciones sexuales con las hijas y las mamás tenían relaciones sexuales con los padres, y se había vuelto todo así una cosa muy terrible, y había idolatría y había fornicación. Y la fornicación, hermanos, sucede fuera del matrimonio, no es en el matrimonio, ¿verdad? Lo que sucede en el matrimonio, eso ya es adulterio. Pero digo, hermanos, el apóstol Pablo estaba allí exhortando a la iglesia en relación a las medidas que ellos debían tomar, y daba un mandamiento para ayudar a evitar que ese mismo tipo de pecado volviera a infiltrarse en la iglesia, ¿verdad? Y él dijo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Él dijo: está bien, están ahí, sabemos, están ahí, ¿verdad? Y él dijo: no absolutamente con los de este mundo, con los avaros, con muchas cosas que hay en el mundo, porque si no, nos sería imposible vivir en el mundo, porque somos gente que vivimos en el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo, ¿verdad? Sino que él estaba hablando, ¿verdad?, exactamente de que conoce a Dios, del pueblo de Dios. Entonces, antes de escribir esta carta que leímos, el apóstol Pablo ya había escrito anteriormente, ¿verdad? Y en esa carta, ¿verdad?, es como una carta que no se ha preservado totalmente su contenido, hermanos, pero él estaba hablando, el apóstol Pablo estaba hablando y exhortando en esa carta acerca de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Una cosa es tener trato, ¿verdad? Una cosa es tener un cierto trato con los incrédulos, y otra cosa es unirse en yugo desigual con ellos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, aunque esa unión en particular estaba dirigida al matrimonio, a los que se unen en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad?, pero también puede ser aplicable a la condición espiritual y cotidiana del hombre, de la mujer de Dios. Ahora, hermanos, la palabra fornicación viene de una palabra griega que es porneia, que primeramente se refiere a cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. Así, también esta palabra, hermanos, se refiere en forma figurada a cosas de la idolatría, la apostasía y amor a las cosas del mundo. Por eso yo decía al principio que la fornicación no solamente se refiere al acto sexual, sino también entra allí la idolatría, la apostasía y aún el amor a las cosas del mundo. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, todo aquel que practica una vida inmoral, ¿verdad?, sin moral, es catalogado como fornicario en cierto modo. Entonces, sea este soltero o casado, ya cuando entra el aspecto de la idolatría, la apostasía o el amor al mundo, ¿verdad? Aún habla la Biblia de la fornicación espiritual o del adulterio espiritual, ¿verdad? Gracias a Dios. Y, hermanos, es un pecado que ofende el carácter santo de Dios, pero también ofende a nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Y la Biblia dice que si alguno destruyera este templo, Dios le destruirá a él, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, hermanos, la fornicación, como muchos piensan que es un espíritu, no es un espíritu. La fornicación no es un espíritu, hermanos, es una obra de la carne. Es un deseo de la carne. Ya nos enseñó nuestro hermano Hugo acerca de esto, hermanos. Por lo tanto, nosotros
No podemos reprender la fornicación como si fuera un espíritu y echarla fuera. No la podemos reprender y tratarla como un espíritu, como si fuera un espíritu inmundo, hermanos. La única manera de superar esta debilidad de la carne, hermanos, es lo que dijo el Señor. Cada día tomen su cruz y síganme. Es crucificando nuestra carne cada día. La única forma, hermanos, porque si, hermanos, dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado la carne juntamente con sus pasiones. Y si nosotros no crucificamos la carne con las pasiones, ¿verdad? Y somos fornicarios en el aspecto espiritual, ¿verdad? Del amor al mundo, la idolatría, la pasión, lo que fuese, hermanos, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder vencer esos deseos, porque no está en un espíritu, sino que está en nosotros. Ninguno es tentado por Dios, porque Él no tienta a nadie. Y la Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de alguno, sino que de nuestra propia concupiscencia somos tentados. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el hambre desmedido por lo prohibido. Ya naturalmente tenemos deseos, pero cuando entra la concupiscencia ya es un hambre desmedido por esos deseos malos que están en nuestra vida. Entonces, hermanos, no es un espíritu, es un deseo de la carne, que está en nosotros, que batalla en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo. Y la única forma, hermanos, es que nosotros crucificamos la carne juntamente con sus pasiones y sus deseos. Si no lo hacemos, hermanos, la fornicación se vuelve similar a una adicción, y la adicción es difícil, hermanos, de superar, y su fin es destructivo. El final de eso, ¿verdad?, es destructivo, hermanos. Gracias a Dios. La fornicación, hermanos, espiritual es similar al humo del cigarrillo. Usted no fuma, pero si usted se junta con personas que fuman, usted se vuelve un fumador pasivo. Y es más la contaminación que usted recibe al recibir el humo de ellos, porque ya pasó por sus pulmones, ya salió fuera de sus pulmones, ya salió transformado, la nicotina se les pegó a ellos, pero larga algo de 70 productos más el humo del cigarrillo, que usted los absorbe, ¿verdad? Y lo contamina. Digo, hermanos, cuando usted está cerca de alguien que es fumador y su ropa va a oler, sus pulmones se van a contaminar, allí hay algo carbónico, ¿verdad?, que entra en su cuerpo, en su ropa, en sus poros, en su cabello, ¿verdad?, y usted va a estar contaminado. Y así es, hermanos, la fornicación espiritual. Nos contamina de tal forma, hermanos, que aún estando nosotros en la iglesia, en la presencia de Dios, ¿verdad?, podemos estar muy contaminados. Y el apóstol nos previene que tengamos cuidado, hermanos, con esas cosas que tal vez nosotros decimos, bueno, no, yo me junto, no tengo ningún problema porque yo lo tengo que ganar para Dios. No, ganémoslos para Dios de rodillas, de oración, de ayuno, de muchas formas, ¿verdad? Podemos compartir cosas con ellos, hermanos, es verdad, pero digo, hermanos, cuando las personas, los cristianos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios se juntan con fornicarios de la iglesia, ¿verdad? Es decir, el tipo de personas con mente y corazón corrompidos, que usted lo va a ver hoy con un pensamiento y dentro de un año lo va a ver igual, y dentro de 5 años lo va a ver igual, y dentro de 10 años lo va a ver igual, hermanos. Es una persona que no le conviene a su vida. Si usted quiere, usted puede estar con ellos todo el tiempo que desee, hermanos, pero es una persona que no le conviene a su vida, porque su pensamiento, su deseo y su conversación está basada en actos inmorales. Aún estando dentro de la iglesia, él le va a hablar con doble sentido. Él va a hablar de mujeres, él va a hablar de cosas que no convienen a santos, dice la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Su conversación está basada en actos inmorales. Entonces, hermanos, muy pronto nuestro espíritu va a ser contaminado con esos mismos deseos y vamos a terminar en la misma condición de ellos, sumergidos en el cieno de la inmoralidad. Vamos a terminar allí metiéndonos en cosas inmorales, hermanos. Tal vez no las practicamos, pero la Biblia dice que aún con nuestros ojos ya hemos adulterado, ya hemos pecado, ya hemos fallado a Dios, ¿verdad? Aún con nuestra mirada. Pero digo, hermanos, Pablo clarifica
allí, ¿verdad? En la primera parte del verso, la parte final, que dice, no absolutamente como los fornicarios del mundo. Es verdad que tenemos que apartarnos de ciertas personas del mundo porque no nos convienen, hermanos, pero él está diciendo, no absolutamente con los fornicarios del mundo, y en la parte final él está diciendo, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Nosotros no podemos excluirnos absolutamente o cortar toda relación del mundo, ¿verdad? No podemos nosotros cortar toda relación tal vez con los fornicarios o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras del mundo, ¿verdad? De ellos se va a encargar Dios, porque de otro modo nosotros no podríamos llevar ningún mensaje, no podríamos predicar, no podríamos orar, no podríamos bendecir, no podríamos hacer nada, viviríamos en una burbuja, ¿verdad? Él está hablando de la iglesia, pero digo, hermanos, nosotros tenemos que trabajar con ellos, tenemos que comprar en las tiendas que ellos compran, viajar en los micros que ellos viajan, viajar en los taxis que ellos viajan, comprar en las comidas que ellos venden, ¿verdad? Caminar por las calles que ellos caminan. Yo digo, hermanos, inevitablemente nosotros tenemos un cierto contacto con las personas que están fuera de la iglesia, pero Pablo dice, ¿verdad? Que si no fuera así nosotros tendríamos que irnos a vivir a otro lado, y no hay otro lado, hermanos. Vayamos donde vayamos, a cualquier parte del planeta, ¿verdad? Hay santos y hay no santos, en cualquier lado, hermanos. Gracias a Dios. Amén, hermanos. El apóstol clarifica, hermanos, y él prohíbe absolutamente mezclarse con cierto tipo de pecadores. A eso se refiere él. Y él dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis, ¿verdad? En otra parte dice, aborreciendo a una ropa contaminada de su carne, ¿verdad? A algunos que dudan, convencerlos. A otros arrebatad del fuego. Y de otros solamente tener misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne, ¿verdad? Es una exhortación severa, hermanos. Pero la exhortación severa es dirigida, hermanos, a cortar cualquier tipo de relación o contacto con ciertos cristianos nominales. ¿Qué es una nómina? Es una lista, ¿verdad? Usted mira una nómina, hay una lista y están todos nombrados, pero no significa, usted va a ver, hay una nómina de médicos que se recibieron. Pero usted ahí dentro de esos médicos va a encontrar excelentes cirujanos, excelentes médicos, y va a encontrar algunos que no son tan buenos, que tal vez no saben diagnosticar, tal vez no conocen todo, tal vez no saben todo, tal vez no se han preocupado, tal vez no van a ejercer bien la medicina, ¿verdad, hermanos? Son así cristianos nominales, hermanos, y llamándose cristianos o hermanos fuera de la vista de la congregación o de los hermanos, ellos practican un estilo de vida totalmente opuesto al que ellos profesan ser. Ellos viven de una manera en la iglesia o cuando están con usted y después viven totalmente lo opuesto, hermanos. Si usted los ve que son iracundos, que son boca sucia, que son mal hablados, que son malintencionados, que defraudan, que tocan lo que no es de ellos, que no son pagadores de sus deudas. Digo, hermanos, a eso se refiere el apóstol Pablo, que conservemos la santidad de la iglesia, que protejamos la santidad de la iglesia, porque la santidad conviene a la casa de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Entonces que tenemos el Espíritu Santo, hermanos, Él nos da discernimiento. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todas las cosas nos están permitidas, pero no todas nos edifican, ¿verdad? Él dijo, todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria a Dios. Gracias a Dios. El Señor habló a los fariseos fuertemente, hermanos, cuando Él habló allí, citó al profeta Isaías, allí en Marcos capítulo 7, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces Él está diciendo, no os juntéis con ninguno y llamándose hermano es un fornicario.
hermanos, todo aquel que practica un estilo de vida inmoral y perverso, sea soltero o casado, es catalogado como un fornicario espiritual, ¿verdad? Hay fornicarios del cuerpo, pero también hay fornicarios, hermanos, espirituales. Pero también, hermanos, hay adicciones en la carne, tanto del hombre como de la mujer, que son malas. Y que hoy hay mucho acceso a esa información, hermanos. Hay adictos a pornografía, hermanos. Hay adictos a sexo ilícito. Hay adictos a perversidades. Aún dentro del mismo matrimonio, hermanos, hay esposos que quieren llevar a sus esposas en la misma lujuria del mundo. Y eso es perversidad, hermanos. Gracias a Dios, hay una corriente natural, normal para conservar el matrimonio, y después hay cosas que son perversas, que las hace el mundo. El mundo practica zoofilia, masoquismo, practica muchas cosas, hermanos, que el apóstol Pablo nos está previniendo. Si alguien practica eso, no nos juntemos con ellos, ni comamos con ellos. Contrariamente, hermanos, debemos alejarnos. Usted debe comunicarle al pastor tal vez las acciones de tal persona y dejar que sea juzgado por el Señor, hermanos. Amén, hermanos. Pero no hacerse partícipe de pecados ajenos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Yo le digo, hermanos, lamentablemente hay personas con las que no tenemos que tener ese tipo de amistad, porque son tipo de personas que bajo la bandera de cristianos se infiltran en la iglesia solamente para destruir y para hacer daño, hermanos. Hay personas que están ahí en la iglesia y tienen una apariencia, y tienen un aspecto, y tal vez tienen hasta algo que sorprende a las personas y les atrae. Puede ser carisma, puede ser bienes, puede ser muchas cosas, hermanos, pero el propósito de esa persona no es bendecir. El propósito de esa persona es maldecir al pueblo de Dios y sacar a las personas de la presencia de Dios. De eso nos previene el apóstol. Y verdad, algo estaba leyendo alguien, verdad, recién el hermano estaba leyendo acerca de en los postreros días vendrán muchos burladores, amadores de sí mismos, impíos, ingratos, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, crueles, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. A estos evita. Y sigue hablando después y dice: estos son los que se meten en las casas de las mujercillas cargadas de pecado, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Destruyen, hermanos, porque son astutos. Digo, hermanos, el apóstol Pablo dijo a Tito: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Gracias a Dios. Reprobados. ¿Quién los reprueba? Dios. Es reprobado por Dios. Por eso dijo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Queremos sanidad para nuestras vidas, queremos santidad para nuestros hogares y para nuestra iglesia. Digo, hermano, si queremos una iglesia santa, tiene que venir desde nuestros hogares. No es de la iglesia a los hogares, no, es de los hogares a la iglesia. Queremos una iglesia santa, tiene que venir desde nuestros hogares. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, dice cuál será el fin de esto. Apocalipsis 21:8 declara cuál es el fin de los fornicarios. Dice: tendrán parte en el lago que arde con fuego. No es creado para nosotros el infierno, hermano, no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles caídos, ¿verdad? Pero los que reniegan de Dios, los que no aceptan a Dios, los que no buscan a Dios, tendrán parte en ese lago de fuego también. Dios nos ayude y nos bendiga, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gracias a Dios. Él dice: no os juntéis con los avaros. Digo, hermanos, no es bueno juntarse con aquellos que solamente buscan llenar sus bolsillos obsesionadamente de los bienes de este mundo, hermano. Porque no todo lo que parece ser bendición es bendición, hermanos. Porque llega un momento en la vida en que usted va a tener muchos bienes, pero no va a tener a Dios. Tiene que haber un equilibrio, hermanos. Gracias a Dios. Digo, hermanos,
no se junte con los avaros, dice la palabra de Dios, con aquellos hermanos que no se interesan en los necesitados ni en la necesidad de la iglesia, ¿verdad? Hay personas que ellos le alientan mucho y vaya, vístase, abríguese, caliéntese, coma, beba, duerma, descanse, pero dijo, ¿de qué le vale si no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, verdad? ¿Por qué? Porque son avaros, ¿verdad? Y la avaricia, hermanos, es algo que destruye a la presencia de Dios en la vida del hombre y la mujer. Gracias a Dios, el Señor dijo en Lucas 12:34, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, hermanos. Gloria a Dios. El avaro, hermanos, tiene su corazón en las cosas materiales. El dinero es su obsesión. Él está obsesionado. Su conversación es el dinero. Y la única fuerza que lo empuja a vivir diariamente, hermanos, es el dinero. No es la presencia de Dios. No es el Espíritu de Dios. No es el amor. No es la templanza. No es la grandeza de Dios. No es la gloria de Dios. No. Es el dinero. Si él tiene dinero, la iglesia danza por todos lados. Si no tiene dinero, hermano, usted lo va a ver cabizbajo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él es avaro, hermano. Gracias a Dios. Dios nos ayude, hermanos. Amén. ¿Saben cuál es el avaro? El que tiene y se queja. Siempre se queja, hermano. Siempre tiene y siempre esté quejándose, hermano. Siempre se queja. Si es tiempo para dar la obra de Dios, se queja. Si es tiempo para esto, se queja. Si es tiempo para el otro, se queja. Y tiene, hermano. Yo conocí, hermanos, la historia real de un hombre que se llamó Mr. Parches. Y él murió pobre totalmente en la ruina, hermanos. Como decimos acá, un ciruja, un vagabundo, hermanos, ¿verdad? El avaro siempre tiene para placeres propios, hermanos, pero nunca para extender su ayuda a nadie, ¿verdad? ¿Y qué es avaro? ¿Verdad? Usted mira, papá, mamá, yo los veo, yo estoy mucho tiempo en la calle, yo los veo. Ellos llevan sus botellas, sus cigarrillos, llevan todas sus cosas, pero llevan a su hijito de la mano, mamá, comprame esto, comprame. No tengo. Pues son avaros, piensan para sí, no les importa, ellos se gastan todo, ¿verdad? Hay personas que ellos se gastan todo en ellos, en lo que sea, en sus bienes, en su casa, en su auto, en su ropa, en lo que sea que ellos amen más, hermano. Pero si usted no ama más su familia, usted va a perder su familia. La avaricia, hermanos. Pero le decía a Mr. Parches, un hombre, un mendigo que murió allí. El real, hermanos, él tenía una ropa que estaba llena de parches. Estaba todo lleno de parches y vivía en la indigencia total, hermanos. Y cuando él murió, hermanos, él murió en la indigencia total. Cuando él murió, abrieron los parches. Tenía miles de dólares debajo de cada parche. Él era un hombre rico. Y él tenía parches por todos sus pantalones, toda su camisa, toda su ropa. Y estaba lleno de dinero, hermano. Pero la avaricia era tan grande en él que nunca él pudo disfrutar lo que tenía, hermanos. El hombre avaro es el hombre más miserable. Porque la verdadera felicidad consiste en ayudar a otros menos privilegiados también, ¿verdad? Y en disfrutar lo que tiene. ¿De qué le vale tener tanto, verdad? Si no lo puede disfrutar o está pendiente de eso, hermanos. Gracias a Dios. Yo no creo que en nuestras iglesias existan personas ricas que tienen dinero en abundancia, tal abundancia. Hermanos, hay personas que tienen mucho dinero pero no son ricas, ¿vio? Pero digo, hermanos, la avaricia no significa tener dinero en abundancia. Usted no necesita tener dinero en abundancia para ser avaro, sino que en la condición del corazón y la actitud de la persona, hermanos, es donde está la avaricia. Porque hay muchos, ¿verdad?, que, como dice el dicho muy común y rústico, ¿verdad? Es un dicho muy común y rústico, ¿verdad? Dice que ni siquiera escupen para no desperdiciar saliva, ¿verdad? Prefieren tragarse las cosas malas, sucias, ¿verdad? Para no desperdiciar. Digo, hermanos, así es el avaro, hermano. Gracias a Dios. Yo conozco, hermanos, muchos hermanos que no tienen nada, pero lo dan todo. Lo dan hasta... Y el apóstol dijo, dieron aún más allá de su fuerza. Pero también yo he conocido muchas personas que tienen muchísimos hermanos y siempre se quejan y nunca dan nada. Eso es la avaricia, hermanos.
El Señor habló en contra de la avaricia en Lucas 12:15. El Señor Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Y gracias a Dios. Alguien se iba a bautizar allí y cuando ya se estaba por bautizar, a punto de sumergirse, dijo: espere, necesito regresar al cuarto porque dejé algo, me olvidé la billetera, quiero que también bautice mi billetera. Quiero que ella muera Mundi, ahora renazca para Dios. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Digo, hermanos, cuando hay planes en la iglesia y usted se junta con personas que siempre están hablando el mal de cualquier proyecto que genera la iglesia, cuando hay personas que están mirando mal cualquier proyecto financiero de la iglesia, usted no se junte con ellos porque son avaros. El que es avaro, hermano, siempre va a estar hablando mal de cualquier proyecto que se quiera generar en la iglesia y que genere gasto o dinero, hermano. Digo, hermanos, usted le va a escuchar al avaro, él va a decir: si ganara más, yo podría ayudar en la iglesia. No, es que él, su corazón no está en sentir. Digo, hermanos, esa es la mentira más grande que puede existir. Digo, hermanos, si alguien no ayuda con lo que Dios le provee ahora, si alguien no ayuda con lo que Dios le provee ahora, jamás dará cuando tenga más, porque la Biblia dice: si en lo poco no fuiste fiel, ¿verdad? ¿Quién te dará lo que es justo, lo que es verdadero? Si en lo poco no somos fieles, hermanos, cuando tengamos más nos vamos a alejar de Dios. Dios nos ayude, hermanos, a ser equilibrados y conscientes. Amén. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios. Hay jóvenes solteros que trabajan, ganan bien, no tienen responsabilidades de hijos o gastos mayores aún. Hay jóvenes que tienen muy buenas motos, ¿verdad? Y muy buenos autos a veces y muy buena ropa, pero son avaros. Ellos quieren: hermano, yo tengo que hacer mi vida. Y usted ve personas ahí que están luchando día a día y ellos están esforzándose, cumpliendo con Dios y más allá de la obligación aún, ¿verdad? Cumple con Dios aún más allá de la obligación. Gracias a Dios. Digo, hermanos, la avaricia siempre está mencionada entre los pecados más grotescos y más destructivos, hermanos. Gracias a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermanos. Amén. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Yo le dije, venía un poquito duro esta tarde, pero Dios nos va a bendecir mucho más, hermanos, si dejamos que la palabra nos ayude. Gracias a Dios. Hebreos 13:5 dice, hermanos, Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Aleluya. Voy a dejar el tema de la avaricia, hermano. Creo que ya hablé mucho de la avaricia, ¿verdad? Y no hay nadie así aquí, gracias a Dios. Pero si por casualidad hubiese alguno así, cambiemos, hermanas, porque nos estamos dañando. Gracias a Dios. No juntéis con los idólatras. Dejé la avaricia, pero vamos a otro puntito que también es fuerte, hermanas. Esto implica, hermanos, involucra a aquellos que, autodenominándose creyentes, ¿verdad?, su atención, su energía, su dedicación, todas las cosas están dirigidas a las cosas de este mundo, ¿verdad? Y eso es idolatría, y Dios está en segundo lugar en todo lo que hace, ¿verdad? Dios siempre queda allí, estar atento, pero ya voy a ver, tal vez, quizás, a lo mejor, no sé si pueda, uy, se me complica, ya voy a ver, no sé. Digo, hermanos, eso es idolatría. Los ídolos modernos, hermanos, actualmente pueden ser trabajos, automóviles, casas, amigos, familiares, fiestas, cosas así, se vuelven idolatría, hermanas. Gracias a Dios. Muchos dicen, yo miro fútbol, pero no tengo ídolo. Yo no idolatro, pero para nada. Usted escuche
Escúchelo como se encarnizan a hablar de tal o cual jugador de fútbol. Cuando él está encarnizado hablando, lo está idolatrando, hermano. Es idolatría, ¿verdad? Cuando ya habla demasiado de algunas cosas, ya lo está idolatrando, ¿verdad? Ya está saliendo de la honra de Dios. Digo, hermanos, muchos pasan más tiempo lavando su auto que, verdad, preparándose para culto. Usted lo va a ver, tal vez es la hora de culto y todavía están durmiendo, pero capaz que vio un poquito de barro en el auto y ya va corriendo a buscar balde, esponja, detergente, desinfectante, le pega una buena lavada, tarda 2 o 3 horas, ¿verdad? No le importa, se moja todo, se ensucia todo, pero él está ahí cuidando más su auto que su relación con Dios. Usted le dice, va a ir a culto y no sé, estoy muy cansado, ando cansado, yo tengo mucho trabajo, ando fatigado. Bueno, está en idolatría, hermanos. Gracias a Dios. Muchos pasan, hermano, un tiempo ahí cuidando sus bienes y descuidan la oración. Descuidan la lectura de la palabra de Dios. Usted le dice, qué bueno, hermano. Es bueno, está bueno que usted cuida sus cosas, está bueno porque son bendición de Dios. Pero si usted le dedicó 1 hora, bueno, no sé, todos tienen moto, así que no hablemos de la moto. Si usted le dedicó 1 hora a su moto, usted no le puede dedicar 10 minutos a la Biblia. Usted tiene que dedicarle más tiempo a la Biblia que a la moto, porque si no está errando la relación que tiene con Dios, hermano. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos entienden, hermanos, que tenemos que cuidar nuestra relación con Dios? Digo, hermanos, si el diablo o el pecado los tientan y ceden, ¿verdad? A los idólatras, no se enojan con el diablo o con el pecado. No se enojan. ¿Cómo se enojan? Si usted ve que le golpearon el auto, le ensuciaron la pared, le rompieron la bicicleta o algo pasó, ¿verdad? O le daña algo material de su pertenencia, se enoja, se exaspera, ¿verdad? Se pone malo, se pone bravo, dicen algunos, se pone duro. Pero si el diablo le tienta espiritualmente y está ahí mal, y está en idolatría y está en el pecado, no se enoja tanto, no le molesta tanto. Digo, hermano, nos tiene que molestar porque estamos hablando de vida eterna, ¿verdad? Nos tenemos que amonestar a nosotros mismos, todos. No hay ninguno que esté tan alto, hermano, que no necesite de Dios todavía. Necesitamos de Dios. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Digo, hermanos, el ego, el egocentrismo puede ser idolatría, hermanos. El egocentrismo puede convertirse en idolatría. Los hijos pueden convertirse en ídolos, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. A los hijos hay que amarlos, pero no adorarlos. Usted va a ver por ahí mucha gente que dice, uy, yo lo adoro y yo lo adoro. No. Adoración a Dios únicamente, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿verdad? Gracias a Dios. Si es mentira, usted no diga amén, pero si es verdad, usted diga amén. Solo al Señor tu Dios adorarás. Gracias a Dios, hermanos. Digo, hermanos, todo lo que nos roba el tiempo, hay cosas que son naturales, que necesitamos hacer, hay cosas que son normales, necesitamos hacer, cumplir horarios, responsabilidades, eso es normal, pero ya lo que nos roba el tiempo y atención que se merece solamente el Señor, ya es idolatría, hermanos. Primera de Juan 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Gloria a Dios. Alguien dice amén a esa palabra del Señor, hermanos. Digo, hermanos, si hay ídolos en nuestra vida que nos están robando el tiempo y la atención que le pertenece al Señor, solamente nosotros necesitamos hacer una limpieza y derribar, hermanos, todos esos altares y esos ídolos y colocar en ese lugar al Señor Jesucristo, y las cosas en nuestra vida van a cambiar, hermanos. Hay cosas que tenemos que derribar de nuestras vidas, hay cosas que tenemos que derrumbar, quitar, sacar de nuestras vidas, hermanos. Y nos lleva, en verdad, allí a robar la atención y el tiempo que le pertenece al Señor, hermanos. Tenemos que sacarlo de nuestra vida. Amén, hermanos. Y a veces nos juntamos con los idólatras. Y el problema de juntarse con los idólatras, hermanos, es que son muy influyentes. Porque a nosotros, en cierto modo, nos gusta que nos estén influenciando, ¿verdad?
Gracias a Dios. Alguien decía hace un rato, gracias a Dios por mi esposa, que ya íbamos al culto. Somos muy influyentes, hermanos. Y muy pronto ahí está, y los parques, y los picnics, y los cumpleaños, y la fiesta, y para acá, y para allá, y vamos para todos lados, y bueno, que el pastor me perdone, hoy no voy. No es el pastor, es su relación con Dios. Es nuestra relación con Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Digo, hermanos, yo no digo que no podemos estar de picnics y de cumpleaños y de fiestas, no, es bueno hacerlo, pero si es en el tiempo que nosotros deberíamos dedicarlo a Dios, es malo, hermano. El que está allí, el idólatra, el que le va a influenciar, ¿verdad? Él le va a hablar y se va a dedicar exclusivamente a usted, le va a decir, no seas tonta, no seas tonta, no tenés que ir a la iglesia tantas veces, o el domingo, martes, jueves, sábado, domingo, ¿para qué vas a ir tanto a la iglesia 2 veces al día, o el miércoles o el viernes? Y muy pronto la iglesia, hermanos, que para muchos es el único tiempo que dedican al Señor, a veces el tiempo del culto, a veces hay personas, hermanos, que solamente el tiempo del culto dedican al Señor, después nunca más. No se acuerdan del Señor, hermanos, ¿verdad? Aún ese tiempo que dedican al Señor es olvidado. Y la casa, el yo, el egocentrismo, los amigos, la familia, ocupan el tiempo y atención que realmente es del Señor Jesús. Y poco a poco nos apagamos, nos apartamos y nos alejamos del Señor Jesús. Dios nos ayude, hermanos, ¿verdad? Dios nos ayude a permanecer en Él, hermanos. Gracias a Dios. Porque sí, es verdad, vemos muchas cosas y entendemos y conocemos muchas cosas humanamente, pero nuestra relación con Dios es personal, es individual, hermanas. Gracias a Dios. Amén, hermanas. Gracias a Dios. Dejo el tema de la idolatría, ya lo entendimos bien, ¿verdad, hermano? No os juntéis con los maldicientes, dice la palabra del Señor. Algunos dicen, no, pero es mi vocabulario, no, pero no es malo, no, es malo. Personas que, denominándose cristianas, poseen un vocabulario lleno de palabras vulgares, palabras malas, o las usan para ofender o para maldecir a otros, ¿verdad? Hay un dicho común que dice, el maldiciente a aullar aprende, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Bendecid, y no maldigas, ¿verdad? El maldiciente, hermanos, aullar aprende. Usted le va a hablar tranquilito y ya le está aullando, ya, sea lo que sea, ya está en la costumbre de él, ya se altera, ya se exaspera, ya le cae mal todo. ¿Por qué? Porque es maldiciente, hermano. Gracias a Dios. Y digo, hermanos, el que se junta con los maldicientes al tiempo va a terminar hablando y maldiciendo a su prójimo igual que ellos. Y que este es así, y que este es allá, y que este es de esta forma, y que este es de la otra manera. Y digo, hermano, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, es justo y es necesario que el juicio comience por casa. Que empiece por nosotros. Y después lo llevamos a otro lado. Pero ¿cómo lo llevamos a otro lado, hermano? No lo llevamos con las palabras, lo llevamos con las acciones. Que nos ven en la iglesia, somos de una forma. Nos ven en casa, somos de la misma forma. Nos ven en la calle, somos de la misma forma. Gracias a Dios que las palabras, hermanos, influyen mucho. Influyen mucho. La diga al derecho, la diga al revés. Si es un insulto, es un insulto. La diga a medias, la diga entero. Si es un insulto, hermano. Si es ofensivo, hermanos, es ofensivo. Gracias a Dios. Digo, hermanos, podemos tolerar en algún tiempo a algunos hermanos que están aprendiendo, están llegando a la iglesia, no tienen mucho conocimiento. Podemos tolerar que tengan esa forma de expresarse, de hablar, de decir, pero hay hermanos que ya tienen años en la iglesia y su boca es sucia, hermanos. Su boca es sucia. Y digo, hermanos, es una boca maldiciente. Y la Biblia dice en Gálatas, hermanos míos, esto no debe ser así. Él dijo, de una misma fuente no pueden proceder aguas dulces o aguas amargas. O dulce o amarga, ¿verdad? O frío o caliente. Tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios nos ayude, hermanos. Yo estoy enseñándome a mí en esta noche. Y si usted le sirve, tómelo, aprovechelo, hermano. Si no le sirve, bueno, gracias a Dios también. Pero si le sirve, aprovechelo, hermano.
Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Gracias a Dios. Digo, hermanos, un hijo de Dios debe alejarse lo más posible de personas que continuamente están usando vocabulario abusivo, insolente, corrompido, porque esas malas costumbres se pegan fácilmente, hermano. A veces vamos en el colectivo con mi hijo, con mi esposa, y a veces van adelante o atrás personas y hablan barbaridades. Hermano, yo le digo con toda libertad, yo le digo, discúlpame, pero no hables así. Dice, no, pero no te digo, no, pero yo no tengo por qué escuchar el vocabulario que vos tenés. No hables así, disculpa, no hables así. Yo les exijo que delante mío no hablen así, hermano, con sus insultos, porque estamos en un medio compartido, público, hermanos, y ellos tienen sus derechos y yo tengo los míos. Como cristiano, como varón de Dios, como hombre de Dios, yo tengo mis derechos, hermanos, en todos los ámbitos, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el estudio, en el negocio, en el comercio, en todos lados. Pero para tener esos derechos, hermanos, yo tengo mis obligaciones en mi relación con Dios. Amén, hermanos. Dios nos ayude a limpiar la iglesia de malas palabras, hermanos. Yo le digo, hermanos, lamentablemente la iglesia está llena de malas palabras, lleno de gestos obscenos, en señoritas, en jovencitos, en adultos, está lleno, hermano, está lleno el famoso fuck you, hermano, eso es un gesto obsceno, y yo lo veo en la iglesia, lo hacen como habitualmente, como cualquier cosa. Eso es horrible, hermano. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ese es un gesto de relación sexual, hermanos. ¿Por qué lo practica la iglesia? ¿Por qué? Porque está corrompida. Amén, hermanos. Es la verdad y es la realidad. Y si no nos santificamos, hermanos, no vamos a ver a Dios, aunque estemos sentados aquí dentro 20 años. Gracias a Dios. Amén, hermanos. El apóstol dijo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Y el dicho del mundo dice, las malas compañías corrompen las buenas relaciones. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Santiago, hermanos, 3:9. Dice el apóstol que muchos usan la boca para bendecir a Dios y también para maldecir a los hombres. No debe ser así, gracias a Dios. Digo, hermanos, tenemos que tener cuidado con quién nos sentamos y nos juntamos a comer, porque el mal se contagia fácilmente, hermanos. Yo trabajé unos años para Telefónica de España y hacíamos muchas instalaciones, así todas las instalaciones subterráneas telefónicas, y éramos dos diáconos de la iglesia que trabajábamos, y uno de los diáconos era casi como un capataz allí, y bueno, y yo era mano derecha de él. Entonces comíamos con los dueños de la obra, nos juntábamos y comíamos, todos llevaban y comían por ahí. Nosotros no, a nosotros nos cocinaban y nos atendían y comíamos, ningún problema. Pero hermanos, ellos, los dueños de la obra, comenzaron a hablar cosas que no nos ayudaban, no nos servían, y mujeres de aquí, mujeres de allá, y insulto. Y justo el mismo día con el hermano, decimos, hermano, justo nos dijimos al uno al otro, no tenemos que comer más con ellos. Son los patrones, son los dueños, son los jefes, son los que nos pueden dar una mano, pero nos corrompen espiritualmente. Y desde ese día nos apartamos de ellos, hermanos, no comimos más. Y ellos no entendían por qué. Bueno, nosotros tenemos que buscar lo que nos conviene espiritualmente, hermanos. Tenemos que proteger nuestra relación con Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Voy a cambiar de tema, hermanos. No os juntéis con los borrachos, dice la Biblia. Si su debilidad en el mundo fue el licor, hermanos, si su debilidad en el mundo fue el licor, no se junte con un cristiano carnal que tuvo el mismo problema, hermanos. El cristiano carnal, ¿verdad?, es el que anda ahí, como decía ayer el pastor, tropezando. Más para estos tiempos. Yo he tenido gente en la iglesia, hermanos, gente en la iglesia que para estos tiempos ellos hacían sus desarreglos y usted los veía totalmente tomados, hermanos. Nosotros teníamos varias iglesias allí alrededor nuestro, y yo les digo, hermanos, para estas fiestas nosotros veíamos un pastor, se llamaba Cecilio, ya falleció,
Y él pasaba para allá, para su iglesia, y él iba totalmente ebrio, hermanos, totalmente ebrio, ¿verdad? Digo, hermanos, ese es un cristiano carnal, no es que es un espíritu, no es que es un demonio, no, es un cristiano carnal. Digo, hermanos, hay personas que usted se encuentra. Yo cuando llegué a Santa Fe, hermanos, estuve en una iglesia que todo el tiempo decían un tinto y un tinto y un vinito y un opa y un bambo y un bailecito. Digo, hermanos, son carnales, y a mí me da la garantía de que ellos están en esa condición, hermano. Y si usted es débil espiritualmente, hermano, ¿verdad? Tanto hablar de lo mismo, tanto estar hablando de ello, va a ser tentado y va a caer en el pecado de la borrachera, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios. Digo, hermanos, los jóvenes no deberían envolverse con personas que tienen costumbre, ¿verdad?, de ir a ciertos lugares y beber cosas que aparentemente no beberían en otros lados, hermanos. Usted va a las escuelas, hermanos, sobre todo las escuelas secundarias. Antes usted tenía que ir de camisa, de corbata, de cierta forma. Ahora van de cualquier forma, van con droga, van con cigarrillos, van con cervezas. Digo, hermanos, nuestros jóvenes a veces son empujados a eso. ¿Pero por qué, hermanos? Porque muchas veces aún están en la iglesia también. Gracias a Dios. Digo, hermanos, no todos, pero muchos empiezan a ser alcohólicos y borrachos a muy temprana edad, hermano. Yo tengo lamentablemente la mala experiencia en mi familia. Yo hablaba con alguien hoy y le dije y le comentaba que desde nosotros con mi esposa y nuestros hijos hemos roto una maldición generacional. Toda mi familia hacia atrás, hermanos, ellos todos, yo les puedo garantizar, todos han vivido, han crecido hijos sin padres, han terminado todos muertos alcohólicos, han terminado enfermos, han terminado drogadictos, han terminado ladrones en la prostitución. Y digo, con mi esposa hemos roto esa maldición generacional. Nuestros hijos se han quedado con un hogar, con padre, con madre, con papá, con mamá en la iglesia. Y digo, hermanos, hemos roto con ese pasado. Pero digo, hermanos, hay personas que les cuesta romper con ese pasado, ¿verdad? Y Gálatas 5 enumera esto como una obra de la carne. No es un espíritu tampoco, es una obra de la carne, ¿verdad? Digo, hermanos, Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude. Y hablaba con un pastor, la otra noche estuvimos hablando como 3 horas por teléfono y decía, hay algo que no se rompe todavía. Y decimos, sí, pastor, vamos a orar, porque eso se tiene que romper. Porque él tiene en la mente, él dice, bueno, yo tengo esto y soy pastor y predico y enseño y tengo la bendición de Dios. Vemos milagros, vemos muchas cosas, pero hay algo que todavía no se rompe. Y digo, hermanos, está en nosotros. Gracias a Dios. Amén, hermanas. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, los deseos de la carne, que incluye, ¿verdad?, las borracheras, disculpe el término, ¿verdad?, es algo que también se tiene que crucificar, porque es un deseo y una pasión, hermanas. Gracias a Dios. Amén, hermanas. Voy a dejar ese tema, gracias a Dios, y voy a terminar con un tema que es lindo. Gracias a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gracias a Dios. Yo, hermanos, les aprecio profundamente a cada uno de ustedes y gracias a Dios por el lugar que me da el pastor Luis Gallo, nuestro pastor. Pero les digo, hermano, al momento de predicar no me caso con nadie, así que usted discúlpeme si yo le predico muy directo, hermanos, pero no tengo compromisos con nadie, hermano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí quiero que nos edifiquemos juntos, gracias a Dios. Ahora finalmente, hermanos, no os juntéis con los ladrones. La palabra ladrones es la palabra griega arpaxín, que no solamente implica a los ladrones comunes o callejeros, hermanos, sino a aquellos que siempre están distorsionando el sistema para sacar beneficio propio, ¿verdad? Alguien me estaba diciendo, ¿verdad?, acerca de un cierto trámite y valía tanto, ¿verdad? Una multa valía tanto y ya le habían agregado como 500 pesos más. ¿Para qué? Para sacárselo. Están distorsionando la realidad, ¿verdad? Digo, hermanos, nosotros no debemos juntarnos con aquellos que
conocen todo el proceso para obtener ayuda del gobierno, pero que no le pertenece a ellos, sino que es ilegal, hermano. Usted lo puede conseguir, pero no va a ser bendición, hermano, porque ellos son ladrones. Son ladrones, hermanos. Y digo, hermanos, si quieren convertirlo en ladrón, a usted también, ¿verdad? Muchos han venido a mí, hermanos, a causa de mis enfermedades y mis huesos y todo, y así, no. No, yo no voy a especular con mi enfermedad, ni lo voy a buscar por izquierda. Si es la voluntad de Dios que me lo dan legalmente, honestamente, honradamente, sí, si no, no, yo no quiero cargar una maldición sobre mi cuerpo. Yo quiero que Dios me sane. Sí, yo quiero que Dios me sane mi físico, y si Dios no lo quiere sanar, bueno, que mi espíritu esté sano. Pero digo, hermanos, ellos son ladrones y buscan gentes que caigan en la misma condición de ellos. Debemos alejarnos de ellos, hermanos. Hay personas que van y cambian los precios en el supermercado, ¿no? Yo digo, hermanos, hay personas que usted les va a ver en la televisión, entran con una ropa y salen con otra. Pero hay cristianos así también, hermanos. Gracias a Dios que se apagó el amén, pero es la realidad, hermanos. No toquemos algo que no es nuestro, hermano. No explotemos al pobre. Hay personas que explotan al pobre, hermanos. Amén. Gracias a Dios, pero el ladrón más tonto, el ladrón más necio e insensato es aquel que piensa que puede robar a Dios. A Dios nadie le roba, hermanos. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Hay nuevas corrientes. Bueno, hermanos, no quiero hablar de ese tema, pero hay nuevas corrientes que hablan de que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, que esto, que el otro. ¿Verdad? Malaquías 3:8 preguntó, ¿robará el hombre a Dios? Y muchos dicen, no, pero era para la antigüedad. No, la palabra misma dice que su palabra no pasa, es para siempre. Su palabra nunca pasa, pasará cielo y tierra, pero su palabra no pasará. Amén. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Digo, hermanos, hay los que están diciendo no es necesario hacerlo. Digo, hermanos, eso se convierte lamentablemente en un ladrón, y el que se junta con un ladrón, ¿verdad?, termina siendo un ladrón. Y hay unos que dicen, hay un dicho vulgar, ¿verdad?, dice el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. No, ¿qué va a tener perdón? Es un ladrón. Amén, hermanos. Y la Biblia nos exhorta, hermano, y dice que no nos juntemos con los ladrones que dicen dar a Dios, que dar a Dios el diezmo no es necesario, porque muy pronto, hermano, usted va a terminar como ellos, robando a Dios, y va a perder las bendiciones. Va a perder las bendiciones, hermano. Todo lo que usted tiene va a empezar a ver, que bueno, ya me empezó a ir todo bien, y de repente todo se le desmorona. Amén, hermano. Porque no es cuestión de dinero, hermano, es cuestión de fidelidad a Dios. No es cuestión de dinero, hermanos. Amén, hermanos. Digo, hermanos, la iglesia no puede ejercitar disciplina sobre los incrédulos. La iglesia. A ellos los va a juzgar Dios, porque a todos nos llega el día de pago, hermano. A todos nos llega, ¿verdad?, el día de la recompensa, hermano. Pero la iglesia tiene la autoridad para juzgar a los creyentes que han caído en pecados vergonzosos. Muchos dicen, no hay que juzgar, no hay que juzgar. No, no es verdad, hermanos. No hay que juzgar para condenación, pero la Biblia dice, el espiritual todo lo juzga, más él no es juzgado de ninguna cosa. Nosotros sí debemos juzgar las situaciones, hermanos, porque somos un cuerpo, y si algo está mal, el cuerpo está siendo lastimado, y si algo se lastima, me lastima a mí, ¿verdad? Amén, hermanos. Digo, hermanos, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos que protegerlo, cuidarlo, sanarlo. Digo, hermanos, si el encontrado del pecado no quiere arrepentirse y apartarse de su maldad, hermanos, aún antiguamente y actualmente, hermanos, aunque no se practica, la Biblia da autoridad al ministro incluso de expulsarlo de la iglesia, hermanos. No se practica por misericordia, por amor, hermanos. Pero hay muchas cosas, hermanos, que no están bien en la iglesia, que no corresponden, pero nos corresponden a nosotros como pueblo de Dios mejorarlas, sanarlas, limpiarlas, ser un pueblo real, verdadero de Dios. Amén, hermanos.
En Lucas, hermanos, 17 dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra en molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Amén. Gracias a Dios. Digo, hermanos, nuestra iglesia va a poseer un espíritu perdonador y un espíritu restaurador para todo aquel que reconoce su pecado, se arrepiente y se aparta. Queremos ser así, hermanos. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Si no lo quiere hacer después de haber sido amonestado, ¿verdad? Bueno, nosotros tendremos que tomar nuestras decisiones. ¿Qué entorno queremos? ¿Qué entorno deseamos? ¿Verdad? Finalmente, hermanos, Acán fue quitado de allí de medio del pueblo, y el pueblo de Israel una vez más continuó conquistando naciones, destruyendo a su enemigo, hermanos. Y hasta que nosotros no hagamos lo mismo, hasta que no apartamos a Acán de nuestras vidas, de nuestro entorno, de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestra iglesia, no vamos a ver el avivamiento y la bendición que estamos buscando, hermanos. Queremos avivamiento y queremos bendición. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Finalmente digo, hermanos, esta vez sí es finalmente digo, toda fornicación, toda avaricia, toda maledicencia, borrachera, idolatría, robo, distorsión, ¿verdad? Todo eso, una vez que la iglesia se limpie de todo esto, vamos a explotar en avivamiento, hermanos. Vamos a explotar en cosas del Espíritu de Dios. Aleluya. Yo quiero ver explotar nuestra iglesia en cosas de Dios, en avivamiento, en grandes cosas, hermanos, pero todavía necesitamos de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen? Todavía necesitamos de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar. Le dije que me iba a extender un poquitito más hoy por ser el último culto de enseñanza. Estamos viendo horario todavía, pero vamos a orar unos instantes, unos minutos, unos segundos, lo que deseemos, hermano. Si usted quiere finalizar este culto aquí en el altar, está libre para hacerlo. Si usted quiere hacerlo allí en su silla, hágalo, hermano. Pero si la palabra le ha amonestado, no se enoje con la palabra, no se rebele, no se incomode, no se sienta con un malestar, siéntase bien. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere levantar entonces. Es señal que Dios nos quiere poner en un lugar mejor, nos quiere restaurar, nos quiere fortalecer, nos quiere ayudar. Dios nos quiere llevar a un lugar mejor en esta noche, hermanos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo voy a dejar este lugar a nuestro hermano Roberto para que él termine este culto, hermanos. Pero vamos a dar gracias a Dios y Él nos ha bendecido en esta noche. Aleluya. Adórenle, glorifíquenle como usted desee, en su necesidad, en su inquietud, en su meta, en su objetivo. Bendígale al Señor en esta noche, que Él sea lo mejor que hay en nosotros. Dios le bendiga grandemente, hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Sigue orando, mi hermano, amén. Un momentito más, nuestro pastor decía, aleluya. Vamos a hacer un poquitito más, mi hermano, amén. Aleluya. Mientras usted ora, mi hermano, aleluya. Yo quiero leer un poquito de la palabra, aleluya, con el respeto del pastor y de los maestros, mi hermano. Yo leí esta mañana, aleluya, gloria a Dios. Dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste de nuestra carne mortal. Gloria a Dios, aleluya. La vida de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, aleluya, a través de la palabra del Maestro, de nuestro pastor, aleluya. Fíjese que lo mismo que yo leí esta mañana, mi hermano, la vida de Jesús en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente. Qué bueno es, y ¿sabe qué? Por amor, aleluya, nuestro Dios nos reprende, nos corrige y nos exhorta, por amor. Amén, gloria a su nombre. Cierre sus ojos, aleluya. Y vamos a, yo le invito a que usted pase acá adelante, mi hermano. No desperdicie esta oportunidad, mi hermano. Pase adelante, aleluya. La palabra de nuestro pastor, hermano, siempre es de bendición y enviada por el Espíritu Santo, mi hermano. Todos necesitamos, mi hermano, estar juntos, mi hermano. Compartan, mi hermano, este momento, aleluya. Somos todos iguales en la presencia de Dios, mi hermano. Somos todos necesitados, como dice nuestro pastor, aleluya.
Gloria a su nombre. Yo necesito que usted ore juntamente conmigo, mi hermano, aleluya. Agradeciéndole a Dios, como decía nuestro hermano Hugo, nuestro hermano Héctor, nuestro pastor, aleluya, la Roque, mi hermano, aleluya. Este año que hemos terminado, mi hermano, que hemos aprendido, yo decía gracias a Dios por los maestros. Gracias, hermano Hugo, aleluya. Gracias, hermano Héctor, gracias, pastor la Roque, aleluya. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted es de bendición para mi vida, aleluya. Yo quiero compartir una oración especial, mi hermano, para despedirnos a nuestro hogar, aleluya. Para que verdaderamente esto no sean palabras, aleluya, sino que verdaderamente se glorifique nuestro Señor en nuestras vidas, mi hermano. Este tiempo que hemos estado aquí en este lugar, aleluya, que no sea en vano, que llevemos la gloria de Jesús en nuestro cuerpo mortal, aleluya, aleluya. Nosotros debemos, podemos, necesitamos que esa gloria, aleluya, destruya nuestra carne mortal, aleluya, gloria a su nombre, aleluya. Por sus oraciones, hermano, por sus oraciones, maestro, aleluya, podemos seguir aprendiendo. Nuestro hermano Hugo decía, el año que viene, si Dios quiere, y si Dios va a querer, hermano, aleluya, Él va a querer que nuevamente estén los maestros en este lugar enseñándonos. Aleluya, porque para eso es el Espíritu Santo, para enseñarnos, aleluya, corregirnos, exhortarnos, aleluya, y lavarnos de nuestros pecados, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendíganos, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por los maestros, por los pastores. Este año nos han enseñado, Dios mío, ha sido de bendición, aleluya, por su palabra, por su Espíritu Santo, aleluya. Seamos sanados, aleluya, en todo tiempo, aleluya, en nuestras vidas, en nuestro andar diario y donde quiera que vayamos, Señor, que llevemos esta su gloria, aleluya, que podamos expresar con libertad que verdaderamente hemos sido sanados por su Espíritu, aleluya, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Llegue la oración de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, aleluya, que están aquí en este lugar, Dios mío, esta es su casa, Padre amado, glorioso, aleluya, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Declaramos una vez más victoria, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, aleluya, gloria a su nombre, aleluya. Sí, Señor, en tu santo y bendito nombre te damos las gracias, Señor Jesús. Aleluya, amén y amén. Aleluya, gloria a su nombre. Gracias a cada uno de ustedes, mi hermano, amén. Aleluya. Vamos a levantar la ofrenda, aleluya. Así nos despedimos en paz, mi hermano. Aleluya, gloria a su nombre. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Dejamos las ofrendas, mi hermano, amén, en el nombre de Jesús. Y podemos despedirnos en paz, mi hermano, amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Pueden saludarse, mi hermano, amén. Despedirse, aleluya, en el nombre de